muchísimas gracias a todas y todos por venir. Estamos en la sesión 3, que la hemos titulado El derrumbe del sistema estadounidense y el desamparo de las clases trabajadoras blancas. Hemos invitado a Marco Reguera Mateo, que es politólogo e investigador en la Universidad del País Vasco, y es una persona que lleva, a pesar de su juventud, ya bastantes años trabajando la política, la historia y la religión de los Estados Unidos concretamente, y es una de las personas que ahora mismo, por lo menos en el contexto del análisis en castellano, nos puede traducir de manera más fina, más precisa, y explicarnos qué es lo que ha pasado en el caso de Estados Unidos y en el caso de la victoria de Donald Trump, que nadie esperaba, pero parece que hay algo moviéndose en el subterráneo, ¿verdad?, en las placas tectónicas de lo social que los analistas políticos no han sabido interpretar y que han derivado en algo que parecía totalmente impensable, ¿no? Eso es lo que veíamos el otro día de la ventana de Overton que explicaba Raúl Sánchez Cedillo, ¿no? Algo que era totalmente impensable se ha hecho realidad, y ahora mismo vemos con normalidad a una persona que, bueno, no sé si la podemos llamar fascista, por lo menos en el sentido del fascismo de los años 30 y tal, pero desde luego el tema de Donald Trump es fundamental entenderlo al máximo, porque lo que se muestra eso, nada menos que en Estados Unidos, es qué formas pueden tomar el autoritarismo, quizás lo podríamos llamar posneoliberal, ¿no? Entre la crisis del neoliberalismo y la crisis de la gobernanza neoliberal, el autoritarismo, las nuevas formas autoritarias, como la queramos llamar, de la crisis del neoliberalismo, pues pueden tomar formas tan atroces como ha tomado Donald Trump, ¿no? Y cómo podemos explicar que esa figura llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Pues nuevamente intentando comprenderlo de la manera más compleja posible, ¿no? En la sesión primera hablamos de que no es posible hacer una analogía fácil entre lo que significó el fascismo en los años 30 y lo que puede significar la nueva derecha o la extrema derecha o el neofascismo, como lo queramos llamar, del siglo XXI, ¿no? En la sesión 2 vivimos con Raúl también una forma de mapear o de cartografiar o de utilizar un esquema de análisis que nos hable de los sistemas sociotécnicos que hay, que se utilizan para que un movimiento pueda emerger, ¿no? En este caso, Marco Reguera nos va a contar que el sistema sociotécnico alrededor del surgimiento de Trump pues tiene que ver, bueno, pues con el uso de las redes sociales, etcétera. Bueno, los flujos de población en los territorios, etcétera. Bueno, ese esquema que nos hacía Raúl en la sesión 2, y en esta sesión 3 pues vamos a ver si tenemos una discusión sobre qué es lo que ha pasado en Estados Unidos. Por lo visto, si no seguís a la semana la política de Estados Unidos, pues ha habido cambios también interesantes respecto al momento en el que ese artículo estaba escrito, y entonces pues bueno, hay las preguntas con las que finaliza el artículo, ¿no? Si esto es una burbuja política de la alt-right o se está digamos cuajando, se está fraguando algo más potente, algo más estable, algo que pueda durar más tiempo, más décadas, y si eso está pasando, pues quizás deberíamos preocuparnos todavía más de lo que ya estamos. Y nada más os dejamos con Marcos, que va a hablar unos 40-45 minutos, y después podemos tener la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias también a Nociones Comunes y a la Fundación de los Comunes por pensar en mí y invitarme a estar esta tarde con todos vosotros, y por supuesto a vosotros por estar aquí y por interesaros en una temática que por desgracia tiene mucho futuro y para la que hay que armarse tanto teóricamente como políticamente para dar respuestas efectivas. Ahora voy a cambiar, a ver, ¿se me oye? Porque tengo que confesaros que yo soy un poco culo inquieto, y si a mí me obligan a estar mucho tiempo en una silla, entonces empiezo a ponerme nervioso, ¿no?
a ver si consigo no taparos también el PowerPoint y así pues lo veáis bien y bueno. Con respecto a lo que voy a hablar hoy, voy a dar, entre comillas, por leída la información que había en el artículo. Esa es la base de la explicación de hoy. Voy a intentar también contextualizar para los que no lo hayáis leído. No me voy a centrar en la figura de Trump, principalmente porque se trata de un radical libre, un elemento que es catalizador de la extrema derecha, pero que no podemos decir de manera canónica que sea un tipo de extrema derecha, sino que de manera oportunista la extrema derecha le utiliza y viceversa. Él se ha apoyado en todo un sentimiento que había dentro de la población norteamericana que podemos tildar de neofascista y de extrema derecha a la hora de cimentar su victoria. Entonces, existe una simbiosis entre los dos, pero no son lo mismo. Y puesto que aquí lo que estáis viendo es el surgimiento de una extrema derecha global, de una nueva extrema derecha, lo que voy a intentar con esta explicación es básicamente daros herramientas para entender qué es lo específico en la cultura política norteamericana que genera un tipo concreto de extrema derecha, o para ser más exactos, una colección de extremas derechas que articuladas pueden dar lugar a un movimiento bastante terrible, ¿no? Y de alguna manera la alt-right es el intento de unificar toda una serie de movimientos, algunos de muy largo recorrido, algunos provienen del siglo XIX y que están en la política norteamericana intentando promocionar un tipo de valores, algunos de ellos cercanos al fascismo, otros de ellos de un racismo radical sin llegar a ser fascista, y que ahora parece que consiguen converger a través de esa figura catalizadora que es Donald Trump. En primer lugar, me gustaría comenzar con la idea de anglosajonismo. Pues si hay una noción que ha servido de nexo histórico a la hora de constituir una extrema derecha, ha sido precisamente esta noción. La noción de anglosajonismo es una noción que surge en el siglo XIX y surge a través se apoya en la idea de la lucha de razas. Si recordáis, hay que defender la sociedad de Foucault. Foucault nos dice que antes de la lucha de clases existió en el panorama europeo la idea de lucha de razas. Y esta idea de lucha de razas, de alguna manera, servía para catalizar la idea de que existían distintos estamentos sociales que sus diferencias se explicaban racialmente. En el caso en el que habla Foucault, cuando surge la Revolución Francesa, una de las explicaciones que se da durante la Revolución Francesa es que el alzamiento de las clases populares contra la monarquía es el alzamiento de la gente de etnia gala en contra de los dominadores francos que estaban dominando desde la nobleza y desde la corona. En el caso de la Revolución Americana surge un discurso similar y los padres fundadores, en especial Jefferson y los radicales, explican la revolución de las colonias como un alzamiento de la raza anglosajona, de los antiguos sajones, que tenían unas libertades civiles que venían de antaño, en contra de una élite dominante normanda que se había instalado desde Guillermo el Conquistador y que era la nobleza y la monarquía. Y de esa manera, la lucha de razas es una precursora de la lucha de clases. Esto es interesante porque aquí se vincula raza con ciudadanía, en ambos casos. Y en el caso norteamericano es clarísimo. Y de hecho, lo que se dice de los sajones es que los sajones era un pueblo en la Edad Media que tenía una serie de libertades y de derechos que se eliminaron cuando, tras la batalla de Hastings, Guillermo el Conquistador terminó con los 400, 500 años de asentamiento sajón. Y desde entonces esas libertades sajonas habían quedado dentro de la raza de manera latente, pero sin poder emerger, y con la revolución esa libertad sajona, de la raza sajona, volvía otra vez a su cenit. Por lo tanto, vemos que en los Estados Unidos hay una vinculación entre republicanismo y racialización que está en el propio inicio fundacional del discurso fundacional de la nación. En el siglo XIX esto se ve además
alentado por el descubrimiento por parte de ciertos filólogos y de los arqueólogos de los pueblos arios, básicamente de los pueblos indoeuropeos, que en ese momento son catalogados como arios, y a través de la filología se ve una traslación de estos pueblos que van de este a oeste. Y esto es aprovechado por muchos filósofos, Hegel, Herder, Schelling, básicamente todo el idealismo alemán, para decir que la historia universal es la historia de esta traslación de los imperios del este al oeste. Esto va a dar lugar a una idea racial de la civilización en la cual las naciones, la civilización se va trasladando con los imperios de este a oeste y el imperio que esté más al oeste va a ser siempre el más civilizado. Así, los más occidentales de todos los indoeuropeos serían los germánicos y, por lo tanto, la raza germánica sería la raza superior. Esto será lo que tomará en el siglo XX Hitler a la hora de hacer, constituir toda la ideología ariadizadora de Alemania, pero también en el siglo XIX lo tomará Inglaterra y dirá, de los pueblos germánicos, el que se ha trasladado más al oeste, a las islas británicas, son los anglosajones. Y los norteamericanos dirán, sí, es verdad, pero de los anglosajones que han llegado más al oeste somos nosotros, los colonos americanos. Por lo tanto, vemos que hay una vinculación entre civilización, oeste y raza. Esto va a dar lugar a una discusión, y es si todas las razas provienen de un mismo origen. Porque si tenemos que existen razas que son superiores a otras, y desde el punto de vista anglosajonista la raza anglosajona es la raza superior porque es la que posibilita mayor grado de ciudadanía por estas libertades antiguas de los anglosajones, entonces la cuestión es si todas las razas tienen el mismo origen. Y en el siglo XIX va a haber dos hipótesis: la monogenética y la poligenética, desde la idea de que todos los hombres provienen de Adán y Eva. Aún no tenemos la teoría de Darwin y las teorías lamarckianas no se encuentran muy extendidas. Y no habrá claro ganador, pero este debate lo que va a reflejar es que el hecho racial, que era un hecho que en el antiguo régimen, en los siglos XVI, XVII, XVIII, era una cuestión menor, ahora cada vez más va a ser un elemento central y muy importante a la hora de definir la ciudadanía. Esto va a dar lugar al primer movimiento militantemente racista en el siglo XIX americano, que será el nativismo, que surgirá en los años 30, sobre todo alarmados por la gran migración irlandesa devenida de la gran hambruna del 36 y a la necesidad de defender América para los anglosajones, en contra de los católicos irlandeses que vienen a invadir las costas. De hecho, una de las cuestiones que apareció en el discurso durante la campaña presidencial fue precisamente el de tildar a los seguidores de Trump de nativistas, que el nativismo estaba surgiendo después de más de 100 años en los Estados Unidos. Y este nativismo se va a constituir dentro de un mito nacional fundamental, que es el del WASP, el White Anglo-Saxon Protestant. El auténtico americano es un hombre blanco de origen anglosajón y protestante. Entonces, bueno, esta es la matriz histórica desde la que se fundamenta la raza en los Estados Unidos, aunque, como vamos a ver, la alt-right supone una superación o un intento de superación de esta forma histórica de racismo. Pero antes de ir a eso, al tema del alt-right, tenemos que considerar una cuestión, y es la relación que hay entre racismo y fascismo y el Estado como dispositivo de gestión del hecho racial. En todo Occidente, el Estado ha sido un elemento fundamental a la hora de gestionar lo político, y el hecho racial no ha escapado de estas circunstancias. Y aquí se puede hacer una distinción entre Europa y Estados Unidos. Aquí por Europa me estoy refiriendo principalmente a Europa continental, porque Inglaterra tiene también su propia dinámica, pero en el caso de Inglaterra sería un caso intermedio. Y es que Europa
presentó unas circunstancias que no se dan en Estados Unidos, y es una clara diferencia entre metrópolis y colonias durante los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX, en donde el racismo y la gestión de la raza se presenta de distinta manera. En el caso de Europa, dentro de las metrópolis, lo importante desde un punto de vista racial va a ser gestionar a las minorías étnicas. Y una minoría étnica puede presentar rasgos físicos distintos al de la mayoría racial del país, pero la etnia, sobre todo, su diferencia es de carácter cultural, sobre los elementos fisiológicos. Mientras que los dispositivos puramente raciales de control estatal se van a implementar y se van a desarrollar en las colonias, donde no hace falta dar cuentas ante ciudadanos, sino que hay grupos humanos que son de distinta raza y, como son de distinta raza, pueden ser catalogados como un otro absoluto y, por lo tanto, no hace falta tener mayor tipo de consideración con ellos. Los problemas en las colonias son siempre problemas de orden público, nunca problemas políticos. El problema, claro, el problema viene en el siglo XX, cuando todo este esquema colonial comienza a colapsar, cuando el propio orden europeo y las dinámicas de equilibrio entre naciones y potencias comienza a colapsar y aparece el fascismo, que tiene muchos componentes, pero uno de sus componentes precisamente tiene que ver con recuperar los mecanismos de gestión racial de las colonias, los mecanismos de gestión colonial, y aplicarlos en la metrópolis o contra otras metrópolis europeas. Y entonces, en ese sentido, lo que vemos son controles de flujos de población y controles de masas de población con una violencia y con una arbitrariedad que no se había visto en Europa en los años precedentes, donde lo que había era ciudadanos y no poblaciones coloniales. El caso de toda la gestión de la población judía por parte de la Alemania nazi responde claramente a una aplicación de un patrón de gestión de población colonial en una metrópolis. En el caso de Estados Unidos es distinto, porque Estados Unidos, en tanto que colonia independizada, tiene una situación de partida completamente distinta, ya que zona metropolitana y zona colonial son contiguas y hasta cierto punto indefinidas en la zona de la frontera. Por lo tanto, el problema de la gestión del racismo en los Estados Unidos va a responder a un patrón muy distinto. Además, porque ahí ya no solamente hay problemas étnicos, sino hay problemas raciales de carácter abierto por la gran cantidad de población afroamericana y esclava en los estados del sur y por las bolsas de indios que existen en todo el estado y que van siendo exterminados o metidos en reservas, según los Estados Unidos se van expandiendo hacia el oeste y van incorporando más territorio. Por lo tanto, tenemos una república fundada en la explotación racial y en la desposesión india, donde la violencia contra distintas razas está plenamente integrada y legitimada desde el origen de la propia república, y donde existe una identidad racial de partida con una fuerza que no existe en el caso de prácticamente ningún país europeo. La expansión territorial, como he dicho, pone a prueba la cuestión racial también, tanto en la gestión de las poblaciones indias como con la conquista del territorio mexicano tras la guerra de 1846-48 y la incorporación de buena parte de población mexicana. Y lo que tenemos en los Estados Unidos es un racismo estructural dentro del Estado, dentro de la propia institución estatal, en la cual el punto de partida es que existen distintos grupos poblacionales donde el hecho racial conlleva distintos derechos de ciudadanía y, por lo tanto, tenemos lógicas de apartheid. Curiosamente, estas lógicas de apartheid van a ser un antídoto en contra del fascismo en el momento en el que éste surge en Europa. ¿Por qué? No porque los Estados Unidos sean como país y la cultura norteamericana como cultura menos racista que la europea, sino porque tienen dispositivos culturales para gestionar esa población ya incorporados en el Estado,
mientras que el fascismo, una de sus claves a la hora de tomar el poder en prácticamente todos los países, sobre todo en la Alemania nazi, pero no solo, es precisamente el de articular un movimiento que tiene entre sus propuestas políticas la gestión del hecho racial y la defensa de los ciudadanos del país frente a las hordas extranjeras o frente al enemigo interior. Por lo tanto, el fascismo va a ser un racismo militante que va desde la sociedad civil al Estado, mientras que en los Estados Unidos el racismo ya está integrado en la estructura estatal. Y por eso cuando surge el fascismo en Europa, apenas hace mella en los Estados Unidos, porque no tiene en realidad nada que ofrecer en ese sentido. Ahora me gustaría hablaros de los 4 grupos mayoritarios que existen de extrema derecha en los Estados Unidos. Los he agrupado en 2 grupos que de alguna manera tienen afinidad entre ellos. Una es la ultraderecha racista y la otra es la derecha radical. En cuanto a la ultraderecha racista, podemos distinguir entre los neonazis, que no son un movimiento genuino de los Estados Unidos, sino que son un movimiento que ha sido incorporado dentro de la cultura americana en los años 70 y 80 como resultado del principio de la desindustrialización de toda la cuenca de los Grandes Lagos, que da lugar a grandes bolsas de nueva pobreza, que se politiza desde una perspectiva racista siguiendo patrones neonazis europeos. En este sentido, no hay gran diferencia con respecto a los movimientos neonazis de Europa. Si acaso tienen un problema con el Estado de Israel mucho más acusado que el que tenemos aquí en Europa, porque no se terminan a decidir quién les cae peor, si los palestinos o los israelitas. Pero bueno, en todo caso, no es un tema mayor para ellos. Hay una cuestión que sí me gustaría resaltar para cuando veamos ahora al Ku Klux Klan, y es que la violencia en el caso de los neonazis es constitutiva dentro de sus patrones de acción colectiva, y además es una violencia que es pública y que es abierta. El neonazi en los Estados Unidos, y yo diría que aquí en Europa también, necesita escenificar la violencia para reclamar la fortaleza de su movimiento. Y esta violencia tiene que ser pública, para que todos lo vean y para que todos vean el poder del movimiento neonazi. Y esto es una diferencia fundamental con el Ku Klux Klan, donde la violencia también tiene una importancia radical, pero la violencia se realiza de manera anónima y de manera secreta. El Ku Klux Klan es un movimiento político surgido durante los años de la Reconstrucción, 1865. Acabada la Guerra Civil, el gobierno de los Estados Unidos intenta desmontar toda la cultura y todo el aparato político de los estados esclavistas y reconvertir los estados esclavistas en estados libres, según el modelo de los estados al norte de la línea Mason-Dixon. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que la población del sur mayoritariamente se resiste a la ocupación militar. Los estados del sur están ocupados militarmente y gobernados por gobernadores militares desde el año 1865 a 1873. Durante ese tiempo se intenta dar derechos a la población afroamericana, se le intenta incluir dentro de la estructura política, pero entre que en Washington no siempre ponen todo el esmero necesario y que en el sur hay una gran resistencia, finalmente en el año 1973 tienen que desistir de intentar reconstruir en el sur y las clases dominantes del sur, los antiguos propietarios de esclavos, vuelven a hacerse otra vez con el poder sin tener la institución de la esclavitud, pero con un sistema de aparcería con la población negra que es prácticamente igual, sin los derechos de propiedad sobre los seres humanos, ¿no? Y entonces surge este movimiento, el Ku Klux Klan, como un intento primero de resistencia ante la ocupación de los ejércitos de la Unión, más tarde como un intento de disciplinar a la población negra que ahora es libre en los estados del sur. Y tenemos 3 clanes. El primer clan, que va de 1865 hasta finales del siglo XIX,
que es prohibido por Ulises S. Grant. Y ya se ha ido la mitad del tiempo. Vale. Que es prohibido por Ulises S. Grant, pero que sigue manejando, sigue funcionando hasta finales del 19. El clan que todos conocemos, el más característico, el de las cruces ardientes y el vestido de nazareno, es el segundo clan, que va de 1915 a 1963 más o menos, que es el que tiene más fuerza, llega a tener 6 millones de afiliados en los años 20, pero cometen el grave error estratégico de apoyar el nazismo cuando surge en Alemania y pasan de tener en los años 20 6 millones de afiliados a 30.000 en los años 30. Y desde el año 63 tenemos el tercer clan, que es un intento de copia del primero, pero que no tiene, digamos, mucho tirón. Lo importante del Ku Klux Klan es que es un movimiento que surge para defender, según sus palabras, a la población blanca, disciplinar en realidad a la población negra, y ahí la violencia es tremendamente importante. Es una violencia que es ritual y es secreta. El secretismo en el Ku Klux Klan tiene un valor ritual muy importante y generalmente esta violencia es una violencia que es indiscriminada y aleatoria en contra siempre de población negra, a la cual se la dan palizas o incluso se la asesina por medio del ahorcamiento. Y entonces un ahorcamiento en árboles de manera aleatoria, y en caso de que se descuelguen de los árboles a esos afroamericanos ahorcados, se ahorca a la persona a la que se le ha ahorcado, a la que se le ha quitado del árbol. ¿Por qué se hace esto? Esto se lo hace para generar un sistema de terror dentro de la población afroamericana en donde nadie esté a salvo y donde, digamos, al no haber un patrón fijo en este sistema de violencia, la población afroamericana esté siempre atemorizada y nunca luche por sus derechos. Esto es la ultraderecha racista. Entre ellos ha habido intentos de unificación, aunque la cuestión de la identidad del sur siempre ha hecho que se fracase este intento de unión. Luego está la derecha radical que se aglutinó a través del Tea Party. En realidad el Tea Party fue la última de los intentos de aglutinar a estos dos elementos que se componen entre libertarianos y derecha cristiana fundamentalista. Los libertarianos son anarcocapitalistas que defienden la autonomía absoluta del individuo con respecto al Estado, y esto en los Estados Unidos se corresponde con una defensa del derecho a portar armas, amparándose en la segunda enmienda, y en cuanto a movilización política, generalmente tenemos casos de grupos armados que patrullan toda la frontera con México en un intento de frenar la inmigración ilegal. Y en el caso de la derecha cristiana fundamentalista tenemos una diversidad muy heterogénea de grupos mayoritariamente evangélicos que intentan que la vida política norteamericana se rija por patrones bíblicos. El Tea Party surgió de la unión de estos dos elementos en contra de la política de Obama. Una vez desaparecido Obama, el Tea Party se ha medio diluido y ha quedado subsumido dentro del alt-right. Una curiosidad, el símbolo de Vodafone guarda un curioso parecido con el logo del Ku Klux Klan, pero bueno, esto es una anécdota tonta. La alt-right aparece en el año 2010 como grupo de intelectuales que intentan constituir una extrema derecha unificada, es decir, unificar a todos esos movimientos que hemos visto anteriormente, pero desde un patrón discursivo y de ideas que no sean agresivos para el imaginario público colectivo. Uno de los problemas que ven la mayor parte de intelectuales del alt-right es que existe un caldo de cultivo para la extrema derecha muy amplia dentro de la población norteamericana, que sin embargo no cuaja porque la extrema derecha da miedo al votante medio y al ciudadano medio. Y por lo tanto la cuestión estriba en cómo hacer para que esta población
que es potencialmente incorporable a la extrema derecha, pierda el miedo a, sobre todo, esa estética que la extrema derecha y ese discurso tan beligerante que la extrema derecha tiene. Y surgen dos grupos que yo en su momento catalogué como Breitbart y Radix, en base a las principales revistas y periódicos que vehiculizaban a los grupos, pero que en la actualidad ya reciben el nombre de alt-right y alt-light. Como no tengo mucho tiempo, simplemente decir que la alt-right, dentro de esta nueva extrema derecha, tiene como principal preocupación la cuestión racial y el definir los Estados Unidos en base a un patrón étnico y racial, mientras que la alt-light, la que era la facción Breitbart, se centra sobre todo en las luchas culturales y su caballo de batalla es el feminismo y lo que ellos llaman la cultura de lo políticamente correcto, ¿no? Y tenemos además dos tipologías de personajes muy distintos. Por una parte tenemos al showman youtuber que intenta llegar sobre todo a la población joven en el lado del alt-right, mientras que en el alt-right tenemos sobre todo gente que ha estado muy activa en los foros y que podríamos asimilar a lo que normalmente se ha llamado intelectual orgánico, más que la figura del youtuber del alt-right. En agosto del año pasado, en julio-agosto del año pasado, se dio una concentración que todos recordaréis, que es Unite the Right Rally, en Charlottesville, Virginia, ante la iniciativa del Ayuntamiento de Charlottesville de retirar la estatua del general Lee. Y esta demostración, esta protesta, se fraguó con el intento de aglutinar por primera vez toda la extrema derecha bajo la bandera de la alt-right. Por toda la violencia desplegada en las calles y además por la nada disimulada presencia de símbolos de extrema derecha, aquí digamos que la alt-right rompió el saco. Porque uno de sus grandes aciertos durante toda la campaña de Trump fue la de desvincular discurso racista de simbología de extrema derecha convencional, cosa que era imposible en un acto como este. Y esto sirvió para que mucha gente que se había acercado a la alt-right con curiosidad y sin un convencimiento claro, pero de un apoyo creciente, vieran las orejas al lobo y se fueran de espantada. La muerte de un activista de izquierdas durante el altercado, atropellado por un miembro de la extrema derecha, además sirvió para disuadir a muchos de unirse a este movimiento, y se saldó con la salida de Steve Bannon, el polémico asesor de Donald Trump. Entre las figuras del alt-right, las dos más conocidas y las que tienen más importancia son Bannon y Spencer. Bannon como, se podría decir, cabecilla o referente de la alt-right, y Spencer como referente de la alt-right. Pero desde un punto de vista intelectual, los dos personajes más importantes son Paul Gottfried, un intelectual nada conocido aquí en España, pero que tiene mucha preponderancia en los Estados Unidos, y el propio Richard Spencer. El caso de Gottfried es muy interesante porque él fue un alumno y discípulo de Marcuse. Él ya en su momento era un firme conservador, pero se formó en la Escuela de Frankfurt. Vamos, se formó en la Universidad de Yale, pero con los profesores del exilio de la Escuela de Frankfurt, principalmente Marcuse. Y él es un gran lector de Marcuse, al que conocí en persona durante su doctorado, y un gran lector de Adorno. Y a partir de los dos, lo que genera es una matriz ideológica novedosa, según la cual el problema que tiene la extrema derecha es que, el problema que tiene el conservadurismo para él es que se ha dejado ganar durante los años 60 y 70 por parte de la izquierda en la batalla cultural.
Como no ha podido ganar la batalla cultural, que sí la económica, entonces va perdiendo terreno en el elemento discursivo. Y para Paul Gottfried el problema está en cómo se puede hacer para recuperar Vale, voy a intentar explicar esto un poco más detenidamente. ¿Qué es lo que dice Gottfried? Gottfried, que es un tipo que es muy interesante porque no solamente es un gran lector de la Escuela de Frankfurt, también es un gran lector de la filosofía continental europea, que es algo que es muy raro en el caso de los norteamericanos, cuyo referente intelectual es sobre todo la filosofía analítica, es otro tipo de universo mental. Gottfried, además, es el introductor de Carl Schmitt en los Estados Unidos. Y a través de Carl Schmitt, a través de Adorno, a través de Marcuse, lo que genera es una idea de Estado que él llama la idea de el managerial state and therapeutical state. ¿Y qué son este tipo de estados? Él lo que dice es que el Estado se está transformando y en lo económico se está convirtiendo en un Estado gestor, ya no en un Estado político. Pero en lo cultural se está transformando en un estado terapéutico. ¿Y qué significa terapéutico? Lo que significa es que ante los desajustes que la economía genera en la sociedad, lo que ofrece el Estado son certidumbres culturales a través de permitir que los distintos colectivos generen sus propias identidades. Entonces, si la gestión managerial de la economía lo que lleva es la disgregación de los grupos sociales, entonces el Estado lo que hace es permitir culturas de la identidad que vuelvan otra vez a religar a los individuos a través de sus identidades, de su identidad colectiva como mujer, de su identidad colectiva como chicano, de su identidad colectiva como lo que sea, ¿no? Como gay o como lo que sea, pero sin generar una idea de identidad colectiva común como era la antigua identidad de ciudadanía. Y entonces lo que dice Paul Gottfried es que hay que recuperar a través de las técnicas discursivas y a través de las técnicas de lucha cultural que ha desarrollado la izquierda, que en el plano cultural ha ganado la batalla, y aplicarlas a la construcción de un sentido común conservador. Y en este sentido lo que tenemos es ni más ni menos que a un gramsciano de derechas. Y sobre esta perspectiva es sobre la que va a operar la alt-right. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce ni más ni menos que en intentar construir una idea de pueblo donde la raza sea vehicular, pero en donde los significantes que se utilicen no sean los significantes clásicos de la extrema derecha. Las nociones a las que se apelen no puedan ser identificadas como racistas, pero lo son. Y de esa manera se genera una nueva conciencia colectiva de extrema derecha, sin que con ello se pueda vincular esa conciencia colectiva de extrema derecha con el pasado fascista. Y esto es lo que hace, lo que lleva a la práctica, o lo que intenta llevar a la práctica su discípulo. Bueno, él dice que no es discípulo suyo, pero Richard Spencer dice que sí, típico problema de filiaciones. Pero esto es lo que intenta hacer Richard Spencer, primero a través de la revista Radix, luego a través de altright.com. Y lo que hace Richard Spencer, que es como intelectual es más bien mediocre, pero es un gran organizador de intelectuales, es recoger a todos los intelectuales que están en la extrema derecha dispersados por la geografía de Estados Unidos, darles un lugar de publicación y como editor intentar generar un cierto patrón traduciendo esta idea de Paul Gottfried de generar un sentido común de extrema derecha que no se pueda vincular al pasado fascista. Justamente en el momento en el que va a ser la demostración de Charlottesville, Richard Spencer escribe para altright.com un manifiesto que es What It Means to Be Alt-Right, que significa ser del alt-right, en donde él reduce en unos pocos párrafos el ideario que debe de aglutinar a esta nueva extrema derecha.
Y bueno, vamos a leer ahora esos puntos para ver cómo nos define cada uno de esos elementos Spencer y de esa manera intentar hacernos una pequeña idea de por dónde van los tiros de esta nueva extrema derecha global. Raza. La raza es real, la raza importa, es el fundamento de la identidad. Blanco, la blanquitud, es una abreviación síntesis de la constelación mundial de pueblos que derivan de la raza indoeuropea, en ocasiones llamados arios. Europeo se refiere a su núcleo poblacional, céltico, germánico, helénico, latino, mediterráneo, nórdico y eslávico, de la que surgió una cultura y una civilización compartida, que por supuesto se sintetiza en los Estados Unidos. Con esto vemos una cosa muy interesante, y es que se da carpetazo a la idea de anglosajonismo. Porque lo que intenta ahora... ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí. Es que me choca muchísimo ver a los latinos como blancos cuando en la ciudadanía latinoamericana, o sea, estadounidense, aparecen como brown. Entonces me choca Claro. la inclusión del elemento latino muchísimo. Claro, por eso he puesto Mediterráneo entre corchetes. Él se refiere a la población italoamericana y básicamente y a los españoles, a los que también nos mete ahí, para diferenciarnos en ese sentido, porque para él, para la alt-right y para Spencer, lo importante son los blancos como europeos. Y de hecho él no se refiere a los estadounidenses como estadounidenses, como Americans, que es la noción habitual, sino que se refiere a los estadounidenses como europeos. Porque para él, ser estadounidense es ser blanco, pero como los orígenes étnicos son digamos, variados, es necesario explicitar que él se está refiriendo a todos los blancos y que, a diferencia de los anglosajonistas, que por ejemplo no reconocían a los italianos y no reconocían a los españoles, él sí los reconoce. Esta es la definición de raza. Hay una noción que es fundamental en la alt-right, que es la de etnoestado. Esta yo diría que es la más importante de todas. Las naciones deben asegurar su existencia y unicidad, así como promover su propio desarrollo y florecimiento. El Estado es una entidad existencial y, en el mejor de los casos, la manifestación física del ser de un pueblo, su orden y voluntad de sobrevivir. La definición racial o étnica del Estado es legítima y necesaria. Detrás de esta noción está la noción de Lebensraum, definida por Hitler en el capítulo 7 del Mein Kampf, por el cual todo país, en última instancia, es el receptáculo de un pueblo y es un receptáculo que tiene que proteger a ese pueblo. Y ese pueblo es un pueblo nacional y es un pueblo que está racializado. Metapolítica. El espíritu es la fuente de la cultura y la política su corriente subterránea. La alt-right acarrea una guerra ideológica y situacional sobre aquellos que quieren deconstruir la historia e identidad europea de los americanos. Los decrépitos valores de Woodstock y Wall Street no significan nada para nosotros. Vemos entonces que la alt-right se posiciona sobre todo como un movimiento que intenta contraponerse y que intenta desmontar todo lo que ha sido la construcción cultural y económica desde los años 60 hasta hoy. Desde un punto de vista cultural, todo lo que significa la revolución sexual y multicultural de Woodstock, pero también en contra del neoliberalismo, que desde los años 80 el neoliberalismo ha ido implementando, ¿no? y por eso esa referencia a Wall Street. Mujer y sexo. Las mujeres como madres y cuidadoras, ya vemos qué es lo que le interesa a Spencer de una mujer. Las mujeres como madres y cuidadoras son clave para el futuro de la raza y la civilización. Nos oponemos al feminismo, desviación y negación fútil de la realidad biológica y destructora de una sana relación entre el hombre y la mujer. Debemos superar la actual degradante y solitaria cultura del porno y volver a una sexualidad que es fruto del erotismo en el sentido verdadero del término. Como vemos, por tanto, existe un interés y una imputación a la mujer como objeto reproductivo y desde un plano puramente moralista. Economía. La libertad económica no es un fin en sí mismo. Todas las políticas económicas deben estar al servicio del pueblo y la nación. El interés de los magnates y comerciantes globales no debe nunca tener preferencia sobre el bienestar de los trabajadores, las familias y la naturaleza. Esta definición es interesante porque, de alguna manera, pone el alfil en el terreno de la izquierda.
y desde esta definición de economía intenta robar a la izquierda uno de sus campos de significación más importantes y llevarse a toda a grandes segmentos de población trabajadora norteamericana que con la globalización se han visto ya no solamente huérfanos de sus trabajos, sino también huérfanos de una tradición política que les defienda. La mención a la naturaleza lleva a la cuestión del ecofascismo, que es interesante, pero que no puedo desarrollar ahora mismo. Educación. La educación moderna, desde preescolar hasta el doctorado, se ha corrompido hasta lo irreconocible. Esta industria, tanto en el sector público como en el privado, está al servicio de ideólogos izquierdistas, financiadores de becas y una nueva clase administrativa antes que al servicio de estudiantes y padres. Los niños no deben ser adoctrinados en dogmas progresistas, sino ofrecerles fundamentalmente en lengua, matemáticas, arte, historia y ciencias. La educación superior, lejos de ser un derecho o una vía hacia la clase media, es solo apropiada para una élite intelectual dedicada a la verdad. Es inapropiada e incluso perjudicial para la mayoría. La educación práctica, escuelas de comercio y grados profesionales deberían ser generalizados como la norma para la mayor parte de ciudadanos. La referencia aquí fundamental es Platón y la idea de que no es necesario para ser ciudadano estar educado, sino que en realidad existen distintas clases naturales de personas, algunas están más predispuestas para el trabajo intelectual, a esas mandémoslas a la universidad, los demás actividades productivas. Es interesante en todo caso que para la alt-right y para Spencer la educación no se ha planteado la educación superior como un derecho. Y aquí se ve uno de los mayores campos de batalla para la alt-right y cómo el dominio del campo educativo es una pieza fundamental a la hora de constituir esa nueva hegemonía de extrema derecha. Esto ya para finalizar, me gustaría comentar un poco el caso de Cambridge Analytica, que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas y a mi juicio es un tema que es mucho más complejo de lo que la prensa lo ha tratado, principalmente porque Cambridge Analytica para la prensa ha venido a ocupar el puesto que ocupaba antes Rusia. Ante la pérdida de las elecciones por parte del Partido Demócrata y por Hillary Clinton, apareció esta paranoia por parte de la prensa de centro-izquierda y de centro-derecha en los Estados Unidos, intentando buscar el cabeza de turco, el responsable de la gran hecatombe. Entonces, el esquema de este discurso es básicamente que la población es imbécil y se deja manipular, y como se deja manipular, entonces vence la gente que no es apropiada. Con Cambridge Analytica surgió un candidato mucho más plausible, además porque la propia Cambridge Analytica se ha arrogado la victoria del propio Trump. A mi juicio, es pronto para ponderar cuál ha sido el impacto, pero el propio caso es interesante, porque lo que ofrece es un panorama en lo que se refiere a la construcción de victorias electorales y campañas electorales que no habíamos visto hasta ahora. ¿Por qué? Cambridge Analytica es una empresa de minería y análisis de datos para obtener información con el fin de llevar a cabo campañas propagandísticas mediante técnicas de segmentación por comportamiento microfocalizado. Lo que significa, y hay que ir punto por punto, es una empresa de minería y análisis de datos. Mediante Big Data, a lo que se dedica Cambridge Analytica es a tomar información de cuentas de Internet, en principio voluntariamente a través de test. Lo que pasa es que luego se ha demostrado que a partir de la gente que hace esos test también permitían acceso a cuentas de amigos y se robaba también la información de dicha gente. En total, se calcula que unos 10 millones de cuentas han sido espiadas y sus datos han sido utilizados para generar perfiles y patrones de comportamiento. Lo que hace Cambridge Analytica es lo que hace Google con los datos de nuestras búsquedas y lo que todos hemos visto. Como siempre, por ejemplo, al entrar dentro de una página web para comprar, imaginaros, un vuelo para ir a Londres, como en la próxima búsqueda que hacemos vemos en los banners que se nos publicita viajes a Londres, porque el robot ha detectado que eso es un elemento que nos interesa y lo ha incorporado al algoritmo en el cual nos tiene inserto.
Cambridge Analytica lo que hace es esto mismo, es generar tipos a partir de la información que recoge y ofrecer, y es a lo que se refiere con la técnica de segmentación de comportamiento microfocalizado, es básicamente a partir de un estudio de grandes cantidades de usuarios, establece un tipo de usuario y vincula información que para ese tipo de usuario puede ser relevante. Entonces, a una persona, políticamente hablando, a una persona de izquierdas, lo que le va a vender Cambridge Analytica y el robot de Facebook al que está asociado, lo que le va a vender es básicamente información que se ajuste a los gustos e intereses de esa persona, pero información que barra a favor de los clientes de Cambridge Analytica. En este caso, la campaña de Donald Trump, vemos que los fundadores de Cambridge Analytica, Robert Mercer y Steve Bannon, incluyeron la entidad en SEC Election, marca registrada, y entonces a partir de esta compañía a lo que se dedicaban básicamente era a recoger la información de los usuarios y entonces a trabajar en dos niveles. Robert Mercer es uno de los principales multimillonarios de los Estados Unidos y además es el principal propietario de Breitbart News, un periódico de extrema derecha que en la actualidad compite en cuanto a importancia y en cuanto a influencia con Fox News. Y entonces lo que hemos visto en esta campaña presidencial es algo novedoso, porque a la vez que Mercer está financiando bajo la dirección y digamos un periódico que está bajo la dirección de Steve Bannon, que es Breitbart News, por lo tanto un medio de propaganda política convencional, simultáneamente tiene a Cambridge Analytica recogiendo información de población de Estados Unidos y luego devolviendo a toda esta población mensajes que están específicamente pensados para cada uno de los votantes de cara a acercar lo más posible la intención de voto al campo de Trump. ¿Esto cómo se concreta? Pues a una persona que sea ecologista, el robot de Google, el robot de Facebook a través de Cambridge Analytica, lo que le va a mostrar en su muro van a ser anuncios que muestren las ventajas de votar a Trump para el medio ambiente. A una persona de izquierdas, la ventaja de votar a Trump para la clase trabajadora. Para un votante de extrema derecha fundamentalista religioso, como Trump está comprometido con los valores familiares. Entonces, por lo tanto, lo que vemos es una cosa que es bastante novedosa y aterradora al mismo tiempo, porque lo que tenemos es que la propaganda ya está funcionando a dos niveles. A un nivel generalizado, por medio de Breitbart News, generando un mensaje general para toda la población, pero también con propaganda personalizada para cada uno de los posibles potenciales votantes. Estas son las mismas técnicas que utiliza el mundo comercial para vendernos por Internet cualquier tipo de asunto. Lo que es interesante y a su vez aterrador tiene que ver con la aplicación de ese tipo de técnicas al campo político y al campo de propaganda. Y claro, y aquí la hipótesis sería un millonario y un intelectual de la alt-right que quieren promocionar una agenda de la alt-right pueden construir hegemonía combinando ambos niveles de una manera a la que la izquierda por ahora no tiene punto de comparación y de competición. Porque esto es construir hegemonía ya a nivel premium. Y bueno, pues básicamente esta era la conferencia que os quería traer. Las conclusiones son una chorrada, por poner algo, y en realidad lo interesante es que ahora pues vosotros nos ofrezcáis cuáles son vuestras conclusiones y qué es lo que todo esto os ha aportado. Muchas gracias. He oído que Steve Bannon iba a fichar por Vox. Se nos venía para acá. Hola, yo quería que me hablaras un poco más sobre los temas de inmigración y cuál es la propuesta de sociedad, más allá de lo que has comentado, o sea, qué propone, ¿no? Porque hay un montón de gente
inmigrantes o de minorías raciales, etcétera. Entonces, más allá de esos principios que has comentado del etnoestado, ¿qué quieren hacer? Yo tenía dos preguntas. La primera, porque he visto que en la parte del manifiesto de Spencer se mencionaba el tema judío. ¿Cuál era la posición de la alt-right? O bueno, las dos facciones. Y la otra cuestión que me surge es que, como decíais, que el artículo este, que es de 2017, que ya ha destituido a Bannon y se ha quitado un poco, hasta qué punto la alt-right ha perdido un poco el control sobre Trump. Un poco saber en qué situación está eso. Bueno, muchas gracias por vuestras preguntas. Voy a comenzar con la tuya, porque me va a vincular a la tuya, y ya voy a seguir por el orden en el que las habéis formulado. Claro, una de las cuestiones cuando ocurren los actos de Charlottesville tiene que ver con la respuesta de Trump. Trump, que además es de gatillo fácil vía Twitter, estuvo callado durante buena parte del día, tuvo amago de hacer una respuesta tipo, pero fue infructuosa, y ante todas las presiones que tuvo, acabó quitando a Bannon como consejero. En realidad, la destitución de Bannon ya estaba programada porque dio una entrevista, si no recuerdo mal, a la CNN, en el cual criticaba el acercamiento la tensión y acercamiento y en general política con Corea del Norte, y esa entrevista sentó muy mal a Trump, y entre que Kushner, que es su yerno, quería deshacerse y Ivanka Trump querían deshacerse de Bannon a toda costa por estas luchas palaciegas que hay en la Casa Blanca. Finalmente, Trump vio el cabeza de turco ideal para él, para la situación concreta, y destituyó a Bannon. Y aquí surgió la cuestión de hasta qué punto la alt-right seguía teniendo influencia sobre Trump. Bueno, yo creo que la cuestión de la influencia sobre Trump por parte de la alt-right ha sido uno de los grandes mitos de la prensa norteamericana. La alt-right nunca ha tenido influencia sobre Trump. La alt-right ha tenido influencia sobre Bannon. Y en tanto que Bannon era el consejero áurico de Trump, entonces, claro, ahí había un altavoz muy importante para la alt-right dentro del gobierno. Sin embargo, claro, la alt-right tiene un funcionamiento que es autónomo a Trump. Y si bien ambos se han beneficiado el uno del otro, el surgimiento de Trump ha visibilizado a la alt-right y le ha popularizado, y la alt-right ha generado un movimiento político y popular que el multimillonario previamente no tenía. Claro, digamos que una cosa no puede entenderse sin la otra. Sin embargo, pase lo que pase con Trump, la alt-right va a continuar haciendo propaganda y va a continuar extendiendo su influencia en la cultura norteamericana. El problema para la alt-right, en todo caso, tiene que ver con el problema de Charlottesville, que ha visibilizado el componente claramente racista y protofascista que tiene el movimiento. Y eso ha hecho que el movimiento ya no sea tan atractivo para un tipo de ciudadano y de votante que, desde un conservadurismo bastante firme y digamos, una cierta vinculación con ideales autoritarios, sin embargo, no termina de romper con el gran mito de Estados Unidos, que es Estados Unidos como nación antifascista devenida de la victoria de Estados Unidos, o lo que se ha vendido como la victoria de Estados Unidos contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ese es en realidad el gran hándicap para la alt-right. Y claro, entonces viene la cuestión de Steve Bannon. Steve Bannon, cuando es despedido de la Casa Blanca como asesor, entonces decide que su futuro político se lo va a labrar como gran asesor de la extrema derecha global. Sobre todo porque la victoria de Trump ha catapultado a la extrema derecha europea. Y entonces esta extrema derecha europea, que tiene una vinculación con un pasado neonazi mucho más evidente que en el caso del alt-right, necesita nuevas ideas y necesita nuevo discurso
que la ayuden a vender su propuesta política a los ciudadanos europeos. Y entonces ahí Steve Bannon ha sido asesor del Frente Nacional francés, ha viajado también como asesor para la Liga Norte, y está el caso de España. El caso de España, donde el partido de Vox es un partido que es visto con bastante... es básicamente ninguneado por el resto de extrema derecha europea, porque bueno, ya sabemos que aquí la extrema derecha está en el Partido Popular. Y entonces Bannon lo que pretende ahora es precisamente romper con esta constante de la política española, de la cultura política española desde la transición. Y es que la extrema derecha no se encuentre subsumida dentro del Partido Popular, sino que Vox rentabilice la caída del Partido Popular y, digamos, la parte de votantes que nunca se irán a Ciudadanos porque no aprueban su liberalismo, se lo pueda llevar Vox. ¿Hasta dónde va a quedar, digamos, el acuerdo y hasta cuánto se va a vincular Steve Bannon en Vox? Eso lo veremos, porque Steve Bannon, digamos, es de los típicos que le encanta chupar micrófono, pero luego a la hora de trabajar, justito. Y en cuanto a la propuesta de inmigración y su propuesta de sociedad, yo creo que esto se visualiza sobre todo en la cuestión del muro. Está el problema de qué hacer con los ciudadanos ya migrantes de segunda y de tercera generación en los Estados Unidos, y no existe consenso por parte del alt-right. Los más extremistas dicen que la construcción de un etnoestado pasa por la de una homogeneidad racial y, por lo tanto, hay que expulsar a todo aquel que no sea blanco, básicamente. Pero claro, eso para un país que se ha construido y que tiene en su propia identidad nacional la figura del inmigrante, es bastante difícil de concretar. Entonces, básicamente, la construcción de este etnoestado se vincula por intentar cortar de raíz la inmigración. Y ahí viene la propuesta del muro, ¿no? Como, bueno, si no podemos expulsar a los que ya están, al menos evitemos que entren más y que las minorías sigan siendo minorías. Y su posición sobre el tema judío, aquí hay una división radical, porque existe quien apoya al Estado de Israel, sobre todo porque ven en el Estado de Israel la concreción de sus propios ideales, porque ¿qué más etnoestado que el Estado judío, donde la propia definición de quién es ciudadano se lleva a cabo religiosamente, lo cual, desde un punto de vista de la vinculación de raza y religión, supone también definir la ciudadanía religiosamente, ya que el Estado de Israel, la mayor parte de la población judía es blanca, frente a la población musulmana, que es étnicamente arábiga, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, la cuestión del muro que separa Israel de Cisjordania, la cuestión de toda la disciplinación racial por parte del Estado de Israel, la militarización, todas esas son cuestiones que gustan mucho al alt-right. Pero claro, hay una parte del alt-right que tiene un pasado neonazi muy, muy fuerte, y toda esa parte de todos esos grupúsculos del alt-right que provienen de la esfera neonazi nunca van a aceptar la cuestión judía. Pero si tomamos a Richard Spencer como digamos, nuestro elemento para juzgar la alt-right, Richard Spencer no tiene ningún problema con el Estado de Israel y, por supuesto, tampoco con los judíos. Hola, Marcos. Gracias por la conferencia. Mi pregunta va un poco encaminada al aspecto digital, digamos, del alt-right. No tanto el punto de vista de Cambridge Analytica, que ya has comentado de forma bastante clara, ¿no? Que es como un poco el uso político electoral del entorno digital, sino más bien la cultura, ¿no? Digital del alt-right, ¿no? La utilización de foros, de 4chan, ¿no? de este tipo de espacios que le ha permitido un poco como organizarse y ha servido como de caldo de cultivo de este movimiento. Entonces sería un poco eso, el uso tecnopolítico de la derecha. Sobre todo me interesa por eso, ¿no? Porque como que lo tenemos muy asociado a la izquierda por todo el tema 15M y tal. Me interesa mucho ese punto de vista y cómo en esa reapropiación que han hecho de elementos tradicionalmente asociados a la izquierda,
creo que un poco también hay parte de eso, de que han visto como que, o no sé si ha sido paralelo o ha sido como haciendo un poco de espejo de Occupy en ese sentido. Bueno, un poco por ahí. Gracias. Gracias. Pues, ¿puedes hablar sobre el papel de la policía en apoyar y proteger el alt-right y los nazis en los Estados Unidos, como en Noonan, Georgia, la semana pasada, Charlottesville, y también apoyar los políticos y como la relación entre la policía y proteger los alt-right, los nazis en los Estados Unidos y matar a los negros, porque este movimiento es específicamente antinegro y necesitamos hablar como antinegro racismo. Y también quiero decir que hay una diferencia entre apoyar el Estado de Israel y apoyar judíos. Y Richard Spencer es antisemitismo, pero es en favor de Israel. Y hay una diferencia grande entre los dos. Y pues, sí, eso es. Y soy de los Estados Unidos y he hecho muchas cosas sobre esto. Y estoy agradecido por esto. Yo quería preguntarte sobre la lista que tú presentaste de los puntos donde tú dijiste ellos se apropian de ideas de izquierda, pero en el momento de realmente aplicarlo, o sea, si en tu plan tienes una cosa que suena un poco más, vamos, de izquierda, pero a la hora de realizarlo, no. O sea, puedes a lo mejor esto un poco porque no lo entendí muy bien. Y tu análisis de los votantes un poco, o sea, sí, porque se habla mucho sobre la manipulación, sobre la propaganda y todo, pero yo no creo que la mayoría de la gente fuera gente pobre y clase baja, o sea. Vale, muchas gracias. En cuanto al aspecto digital, hay que entender que la alt-right, no por encima de todo, pero sí un elemento que ha sido muy importante en su constitución es el componente generacional. Y aquí digamos, lo que tenemos es, y el elemento generacional va en esto. El Tea Party es principalmente un movimiento de gente de entre 30 a... bueno, más de 30 años que ya están insertos en el mercado laboral y que en los años en los que Barack Obama llega al poder movilizan por una doble vía, tanto religiosa como de protesta fiscal, en contra de la administración Obama. Y la protesta por la cuestión de los impuestos, del hecho fiscal, es muy importante en el caso del Tea Party. No lo es en el caso del alt-right, principalmente porque la alt-right está compuesto mayoritariamente por millennials o en todo caso por gente de la generación X como mucho, de gente que o no ha accedido al mercado laboral porque el mercado laboral es complicado, o si ha accedido ha sido en una situación de precariedad. Y por lo tanto, claro, ellos muchos impuestos no pagan, ¿no? Y entonces el hecho generacional en ese sentido es muy importante y ahí se vincula la cuestión de las redes sociales. Porque como expliqué en el artículo que os pasaron, una vía en la que la alt-right consiguió extenderse antes de explicitarse como ya un movimiento social de extrema derecha fue precisamente porque, digamos, sus miembros, que no estaban necesariamente vinculados de ninguna manera y tal, lo que tenían era una experiencia compartida y una serie de problemas compartidos en donde las redes sociales y los foros aparecían como un espacio neutro y además un espacio potencialmente anomizador. Y en ese sentido, las redes sociales han posibilitado generar un espacio de neutralidad política, que no lo era tal, y un espacio de desarrollo y de experimentación que en la política tradicional, que es una política cara a cara, que es una política de encuentro, no tenemos. Porque en la política tradicional, digamos, necesitamos sujetos que tengan
un interés y además que ese interés les movilice a vincularse a otros sujetos y a través de un encuentro cara a cara generar conciencia y movilización colectiva. Y eso ya conlleva un riesgo, y es que si tú tienes ideas radicales, el hecho de tener un encuentro cara a cara supone un potencial rechazo. En cambio, si tú te mueves en Internet por medio de un avatar, tú puedes decir lo que te dé la gana, que como mucho van a echar mierda sobre tu avatar, pero no necesariamente sobre ti. Y esto ha sido un elemento que ha posibilitado la extensión de ideas racistas de manera muy rápido y además muchas veces sin que muchos de los sujetos que estaban recibiendo esas ideas racistas y de extrema derecha fueran conscientes de que estaban participando en la constitución de un movimiento de extrema derecha, porque ellos simplemente acababan de volver de la universidad o del instituto o donde fuera y se metían en el foro a hablar de X. Y claro, eso ya conlleva un proceso de politización que es muy distinto, ¿no? Y en ese sentido es paralelo a Occupy Wall Street y de alguna manera intenta copiar los mismos mecanismos, pero yo diría que en realidad forma parte de un cierto repertorio generacional que está en toda la gente, en los millennials, ¿no? Donde lo hemos aprendido a través de los propios dispositivos. El tema de la policía es muy interesante y lo que ocurre con Black Lives Matter también, porque, como he explicado antes, los Estados Unidos digamos, tienen una estructura de apartheid que está, digamos, introyectada dentro del Estado y que no ha desaparecido a día de hoy. No desapareció con la abolición de la esclavitud, no desapareció con la victoria en la lucha de los derechos civiles, sino que simplemente ha ido transmutando y se ha ido adaptando a las circunstancias. Y lo que ha necesitado esa estructura de violencia estatal ha sido, de alguna manera, adaptar sus mecanismos de represión racial a cada momento histórico. Entonces, en el caso actual, lo que tenemos es una policía que, en nombre de la seguridad colectiva, con toda una legislación, además, que permite grandes grados de arbitrariedad, sobre todo por toda la legislación neoconservadora de la Patriot Act, y después cuando fue abolida, con toda la implementación que se hizo durante la época Obama, y lo que tenemos es una policía que en nombre de la seguridad colectiva puede disparar a matar a un ciudadano, y en el caso de la población afroamericana, como existe un racismo que está bastante extendido, sobre todo en el centro del país, en principio al policía se le da la presunción de inocencia y al afroamericano la presunción de culpabilidad, ¿no? Y entonces la propia policía juega con este hecho y la cuestión de si protege la policía a la alt-right. Bueno, en tanto que el alt-right utiliza su libertad de expresión a la hora de diseminar su mensaje, la policía lo que hace es proteger la libertad de expresión del alt-right. Claro, el problema de la libertad de expresión es que en un país donde supuesta hipotéticamente domina este derecho, esa libertad de expresión se puede utilizar en contra de los propios mecanismos democráticos, ¿no? Y en ese sentido, la policía, como un mecanismo de Estado de Derecho, puede estar amparando y puede estar protegiendo la libertad de expresión de unos sujetos que quieren acabar con el derecho de ciudadanía de mucha gente, paradójicamente. Más allá de que hay mucha policía de que en efecto también simpatiza con la alt-right, ¿no? Pero yo te diría que, digamos, la policía en términos generacionales es gente más mayor y yo la veo casi más apoyando posiciones cercanas al Tea Party, lo cual no quita que puedan ser muy racistas, que con la alt-right, que en el fondo vienen a ser sus hijos, sus sobrinos y demás, ¿no? Y por último, la cuestión claro, ¿en qué consiste esta apropiación de estos mecanismos, de estos mecanismos de hegemonía cultural de la izquierda? Bueno, básicamente consiste en plantear la lucha política como una lucha de identidades. Ellos definen una identidad que es la identidad blanca, que se encontraría amenazada por las identidades de las minorías. Y básicamente lo que dicen es que aquí todo el mundo tiene derecho a tener una identidad, menos los que somos varones blancos heterosexuales. Las minorías raciales tienen derecho a su identidad,
las mujeres tienen derecho a su identidad, la diversidad, los distintos sectores de la diversidad sexual tienen derecho a su identidad sexual, pero ¿y qué pasa con nosotros? Y si yo quiero definir mi orgullo como hombre blanco heterosexual, no puedo hacerlo. Y entonces básicamente lo que hace es que copia el discurso y los dispositivos de discurso de esta izquierda identitaria y los aplica a sus reivindicaciones. Y esto conecta con una parte del sentido común de la población, de gente que se ve puteada principalmente por su inserción o por su falta de inserción en la economía, que ve que algo falla y que ve que hay sectores de la población que tienen un cierto éxito a la hora de movilizar sus reivindicaciones a través de protección de minorías raciales, a través del avance de los derechos de la mujer, a través de los avances de los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etc. ¿Y qué dicen? Dicen, nosotros también queremos. Y entonces, por ahí va un poco la vinculación. Y desde un punto de vista de la clase, en efecto, no son clase trabajadora la mayor parte de gente que pertenece al alt-right. Pero como en la actualidad las clases medias se encuentran en una situación de caída dentro de la escalafón social, estamos en una situación de pauperización de todos los segmentos trabajadores. En ese sentido, hay ahí un nexo común a la hora de movilizar a toda la población. Y entonces, con un discurso de defensa de los trabajadores, ya no solamente se puede movilizar desde la extrema derecha a la clase obrera tradicional, también a unas clases medias que ven su ascenso social y su progresión social amenazado. Yo te quería preguntar si tenías alguna idea de cómo podías explicar el hecho de que cuando Trump se presentó a la campaña, pues un poco lo que decías que no iba un poco en contra del militarismo, ¿no? del imperialismo militar de Estados Unidos. Y decía que iba a sacar las tropas de Oriente Medio. Y luego un poco, según ha ido pasando el tiempo, pues ha mantenido la tensión con Corea y con Rusia, pero yo creo que no tiene una actitud bélica real, ¿no? Y en Oriente Medio también ha intentado retirar las tropas, aunque ahora ha hecho un bombardeo, pero que ha sido un bombardeo que era más mediático, ¿no? que otra cosa. Entonces me llama la atención que teniendo esa base de votantes en la derecha, pues como que él tenga un discurso no militarista. Tomando en cuenta muchas de las cosas que estaban en los textos y también pensando en la clase anterior en la cual se hablaba del apartheid como un posible devenir, ¿no?, a sociedades más autoritarias, mi pregunta es si con todos estos datos que estás dando, y si bien parece que fuese una minoría, grupos minoritarios y tal, si no pueden llegar a conseguir el apoyo de muchísimas más personas y devenir en un Estado fascista, dado que hay como muchos elementos que estás como planteando, y si las metrópolis como en New York o en Washington, o metrópolis que son mucho más progresistas y tal, y de derechos humanos, no pueden llegar a evitar esto o hacer un contrapunto. Pues, a ver, yo siguiendo un poco por la línea de la compañera, lo que estaba pensando es, aunque parezca una pregunta así un poco de perogrullo, es cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Es decir, ¿todo esto para qué? Porque ellos dicen que, o sea, me imagino que el objetivo real de toda esta gente no es realmente expulsar a los inmigrantes, a los negros, deshacerse de ellos y que los blancos hagan el trabajo de los negros y los mexicanos, ¿no? O sea, imagino que todo esto sirve para crear un discurso, pero su modelo de sociedad no es el que ellos están planteando, ¿no? O sea, el hilo por el que sigo lo que ha dicho la compañera es con lo del apartheid, ¿no? Que es un poco eso, parece que es uno de los horizontes, bueno, es el horizonte de los fascismos, ¿no? El estado dual, donde hay una categoría de personas que son ciudadanas y una categoría de personas que están sujetas a una discrecionalidad permanente, que es el modelo que funciona también en Israel y tal. Entonces, bueno, incluso aceptando que ese sea el horizonte, ¿para qué sirve ese estado dual?
¿no? O sea, en términos, no sé si económicos o de otro tipo, ¿no? No, o sea, no tengo tan claro que sea una pregunta, sino un comentario. Todo lo que estás contando del hecho de construirse como varón blanco heterosexual y tal, a mí me parece que no es exclusivo de Estados Unidos. Lo puedes encontrar en cualquier sociedad europea. Lo que pasa es que a lo mejor, como no es políticamente correcto, no se verbaliza, pero vamos, que yo en clase los alumnos sí que lo verbalizan cuando tienen un poco de confianza, vamos, sin ningún problema. No, no sé si una de las claves de... Bueno, estoy dando vueltas a este tema, ¿no? De cómo ellos consiguen una nueva síntesis como de pensamiento alternativo, como se quiera llamar. No sé si se puede llamar crítico, pero bueno, otro tipo, digamos, como de pensamiento que ha superado de alguna manera las dicotomías en las que a veces nos encerramos, ¿no? Y particularmente entiendo que la izquierda occidental o europea y también estadounidense, pues hemos estado muchas décadas como en un tipo de dicotomías, ¿no? Que es básicamente la dicotomía entre la izquierda materialista y la izquierda culturalista, ¿no? Entonces la izquierda, bueno, lo vemos pues aquí a día de hoy, se reproduce en Podemos y tal, ¿no? Pues están los neomarxistas o tal, que ponen pues la clase en el centro y todo lo demás, y la gente pues más posmoderna o más con la cuestión de la identidad o más lo cultural, ¿no? El debate entre el redistribución y reconocimiento y tal. Entonces no sé si una de las claves con esto de cómo es conseguir una nueva síntesis a partir de entre otras cosas, de la Escuela de Frankfurt, que es una cosa que aquí, por lo menos en España, creo que ya se conoce como muy poco, ¿no? Está como muy pasada de moda, ya ni Dios trabaja como mucho Adorno, Horkheimer, la teoría crítica, tal. Además, bueno, pues se ha criticado mucho esa corriente, pues como por ser un tipo de crítica muy desapegada también como de los movimientos sociales de base y políticos, ¿no? Como una crítica muy excesivamente intelectual y tal, ¿no? Pero no sé si esa puede ser como una de las claves de tener una nueva frescura y una cierta razón en su interpretación, por lo menos como en hacer una síntesis en que no cae en la dicotomía entre lo material y lo cultural. Y entonces te quería preguntar eso, en este Gottfried o en Spencer, ¿cuál es el elemento del pensamiento de la Escuela de Frankfurt como que rescatan más o se lo reapropian o lo rehacen como para establecer tal? Porque yo creo que ahí sí que puede haber algo como que están tocando en algún tipo de verdad social o de verdad cultural, que es lo que hace que, digamos, teniendo estas ideas, algunas ideas como tan locas, en realidad hayan conseguido cuajar como de una manera que potencialmente pues, puede ser muy peligrosa, ¿no? Pues aquí voy a empezar con tu pregunta porque es complicada. Digamos que si la Escuela de Frankfurt es un intento de crítica a la modernidad, pero en el fondo desde un esquema de análisis aún moderno, y en este sentido se diferencian de toda la crítica a la modernidad posterior que va a haber por parte de la generación del 68 y posterior, ¿no? de ya un intento de deconstrucción absoluta de sus presupuestos. En el caso de la alt-right es un intento de crítica a la posmodernidad desde un paradigma posmoderno. De alguna manera, digamos, ahí lo que hacen es que copian a esa crítica a la ilustración de Horkheimer y de Adorno, ¿no? Pero aplicada a la situación actual, ¿no? Y entonces el dispositivo al final acaba siendo Gramsci. Curiosamente, no es tanto la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es el punto de partida, pero el vehículo para hacerlo es la noción de hegemonía. Y ellos con lo que sueñan es con construir una nueva hegemonía con la cual poder dar la batalla a la izquierda en el sentido común actual de la gran parte de la población, que puede ser racista,
en su foro interno, pero que nunca va a declararse abiertamente racista, que va a ser machista mayoritariamente en su foro interno, pero que no se va a declarar machista de manera pública, que no se va a declarar homófoba de manera pública, aunque lo sea. Se trata de alguna manera de conseguir ese mecanismo que durante los años 70, 80 y 90 ha conseguido hacer buena parte de la izquierda al colocar todos estos elementos en la parte del tabú, pero con su propia agenda, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido no se diferencian, es decir, la extrema derecha es racista, pero nuestras sociedades también lo son sin necesidad de ser sociedades de extrema derecha. Y esta extrema derecha es militantemente, machista, pero nuestras sociedades bajo el patriarcado también son machistas sin necesidad a ese elemento militante. Digamos que lo que define al alt-right es tomar estos elementos que forman parte de la sociedad, que son tabú, pero que se encuentran aún colocados en nuestra propia conciencia, ¿no? Y movilizarlos para construir un nuevo proyecto. ¿Hasta qué punto ellos creen o no creen en el etnoestado? Bueno, esto es la gran pregunta por la ideología, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros creemos en las ideologías en las cuales nos circunscribimos? Bueno, podemos tener la conciencia de ser personas de izquierdas, de ser personas de derechas, de ser personas de centro, anarquistas, comunistas, fascistas, lo que sea. Nuestra idea de cuál es la sociedad futura va a ser en casi todos los casos bastante difusa, salvo para las personas que son conservadoras, que van a defender el status quo y punto. En el caso del alt-right, tienen claro que lo que quieren es volver a un pasado idílico que ellos tienen en su cabeza, que es esta América de los años 40, 50, 60, esta América del American Way of Life que ellos entienden que se ha perdido, donde hay, digamos, familias blancas que viven el sueño americano en urbanizaciones, con su chalet, con su progresión social, bien integrados en la sociedad de consumo. En el fondo ellos lo que tienen es, pues eso, una cosmovisión que forma parte de la sociedad americana, que comparte buena parte de la sociedad americana y que ellos creen que se ha perdido. Entonces, en ese sentido, curiosamente son bastante reaccionarios, porque ellos quieren volver a ese pasado. Y ese pasado para ellos lo ha hundido la globalización. Y como componente de la globalización ya no están solamente las empresas y la economía globalizada. Es también la aparición de toda una serie de sujetos que en el fondo siempre estuvieron ahí, pero nunca estuvieron representados. Y que ahora están representados. Bueno, van camino de estar representados. Y ellos lo que quieren es volver a esa situación anterior, es a esas décadas del capitalismo glorioso en donde todo el mundo tenía su lugar en la sociedad, según ellos, y donde no había conflictos raciales y donde no había... Claro, ellos hacen una selección de lo que les interesa de la historia, porque en esa época pasada de los años 50, de los años 60, de los años 70, tenemos ni más ni menos que la lucha por los derechos civiles. Un error histórico para ellos, ¿no? En todo caso, yo diría que esto se lo creen, porque al fin y al cabo, una ideología no necesita ser coherente para ser efectiva, sino tener la suficiente fuerza narrativa como para llevar a la gente a creer en ella y movilizarse en base a la misma. Y, claro, la cuestión de Trump y su política exterior, hay una cuestión que generalmente desde aquí, desde Europa, pues no solemos tener en cuenta, y es que en Estados Unidos existe una gran tensión entre dos corrientes, el aislacionismo y el internacionalismo. Y el neoconservadurismo, que ha sido la fuerza de extrema derecha que ha sido dominante en las últimas décadas, era internacionalista. Pero esto es una anomalía en el sistema político norteamericano, ya que el conservadurismo generalmente ha sido aislacionista. Y de hecho, precisamente desde una posición nacionalista de América para los americanos, de centrémonos en América, el mundo exterior es otra cosa, no es nuestra sociedad democrática perfecta, dejémosla de lado.
Claro, luego está la cuestión de los imperativos de la razón de Estado de los Estados Unidos. El imperativo de defender la economía norteamericana, el imperativo de defender a las empresas norteamericanas, el imperativo de intervenir para ello, donde sea y al precio que sea. Y claro, entonces el aislacionista en ese sentido puede tener el sueño de no verse contaminado con el mundo exterior, pero al final los imperativos de la política, del interés nacional de los Estados Unidos, de la razón de Estado, hacen que al final, por mucho que Donald Trump dijera que va a sacar a las tropas de Oriente Medio, a las que puedan quedar, no va a intervenir en más conflictos y tal, al final la economía norteamericana y la política norteamericana tiene una red de intereses creados y tiene que defenderla. Ergo, no puede escapar de ello por mucho que sea su voluntad, ¿no? O su deseo. Y claro, la cuestión del Estado fascista y el apartheid, claro, la cuestión de hacia dónde va esto, ¿no? Y esta sociedad de apartheid, ¿no? Si se va a llegar a implementar. Bueno, esta sociedad de apartheid en Estados Unidos ya existía de antemano, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos viendo es un intento de vuelta de tuerca de volver a recuperar terreno para el apartheid, para el apartheid formal, que ha perdido terreno en los últimos años, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en realidad nosotros desde Europa estamos muy obsesionados con el fascismo, en el sentido de que el fascismo ha marcado de una manera indeleble el siglo XX y por lo tanto es imposible pensar en un mal político sin ver ese mal político reflejado en el fascismo. Sin embargo, posiblemente en el futuro el fascismo sea irrelevante a la hora de generar un autoritarismo que pueda disciplinar y que pueda gestionar el hecho racial y que pueda disciplinar y que pueda laminar los derechos y libertades de la gente. Posiblemente ya no sea necesario llegar a una situación de fascismo para tener los beneficios que cierta clase dominante europea tuvo con el fascismo. Porque con políticas con leyes como la Patriot Act o como aquí con la ley Mordaza, con luego gestión de población migrante como la que vemos aquí en Melilla o como la que hemos visto con la población siria, en el fondo obtienes muchos de los elementos que te ofrecía el fascismo sin necesidad de ese fascismo oficial que hubo en los años 40. Y claro, y eso es lo terrible, porque si solamente te movilizas cuando hay un fascismo explícito, a lo mejor te está laminando tus propios derechos y libertades y puedes llegar a una situación relativamente parecida al fascismo sin necesidad de tener uno enfrente. Que es lo que, a mi juicio, es tan peligroso del alt-right. Y creo que lo he respondido. Porque tú mencionaste a Vox y a mí me parece muy interesante como la comparación entre ver un Estado de derecha en Estados Unidos que no tiene esta historia de dictadura y si lo ves comparado en Europa, lo ves en Alemania, lo ves en España y bueno, ¿cómo lo ves como el peligro? Porque bueno, Vox está aquí, pero a ver. Yo estaba pensando, porque cuando ganó Trump, al poco tiempo, sobre todo en los medios españoles, se dijo que a lo mejor que Hillary Clinton no era una buena candidata, que Bernie Sanders oponía algo más frente a esa nueva hegemonía, ¿no?, del alt-right. ¿Hasta qué punto eso es verdad? Y estoy pensando no solo en Bernie Sanders, sino al poco tiempo del, ¿no?, ser nombrado presidente del Women's March, o ahora con todo el movimiento contra las armas. O sea, ¿hasta qué punto hay una posición real en Estados Unidos que va a dar la batalla por esa hegemonía de la que tú estabas hablando? Yo quería preguntarte un poco por el contagio de valores, ¿no? Porque es verdad que desde que se puede hablar explícitamente de racismo, que son, bueno, hay determinados conceptos que han sido tabú durante mucho tiempo, pero ya no lo son. Y eso no está pasando solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en España. En España más o menos hay un 10% de personas hostiles a la inmigración, otro 10% a favor y el resto están entre medias, y va a ser en los próximos años cuando se defina hacia dónde van estas personas. Entonces, construir un discurso racista es muy fácil, basado en el miedo al otro, etcétera, pero construir un discurso integrador es mucho más difícil.
Entonces, bueno, no sé si tienes alguna idea en cómo nos podemos enfrentar a esto. Bueno, creo que en realidad las tres preguntas están bastante relacionadas, sobre todo las vuestras. Voy primero a responder lo de Bernie Sanders. Yo tengo otros, aparte del artículo que habéis leído, escribí en su momento otros 3 artículos que en realidad preceden al que habéis leído, que es el cuarto, en el que hice un análisis de las elecciones norteamericanas, un análisis de la victoria de Trump. Y ahí, precisamente, una de las cuestiones que tocaba era el supuesto del problema de la candidatura de Hillary Clinton y si, hipotéticamente, Bernie Sanders podría haber sido un mejor candidato. Yo creo que sí, y además lo creo por un motivo concreto, que tiene que ver con el distrito electoral estadounidense, que es primero el county, pero es el estado como el receptáculo que manda a los delegados a votar, ¿no? Y entonces, claro, aunque Bernie Sanders podría haber perdido a un voto moderado que se sentía mucho más a gusto con Hillary Clinton, sin embargo, este voto moderado, al ver al otro lado a Trump, una buena parte de él habría escogido el mal menor, que habría sido Bernie Sanders, porque, Bernie Sanders, aunque pudiera ser tachado de socialista, comunista, come niños y demás, tenía una defensa del Estado de Derecho y una defensa de los derechos y libertades con los que cierta tradición liberal también se sentía cómodo. Y, por otra parte, el hipotético pérdida de votante moderado en las costas, que se podría haber producido, como el sistema es mayoritario y quien gana un estado se lo lleva todo, en esos estados, en un hipotético enfrentamiento entre Trump y Bernie Sanders, lo que la mayoría de las encuestas que hubo en los meses anteriores mostraron es que todos esos estados, a pesar de preferir muchos de ellos a Hillary Clinton, el porcentaje de voto a favor de Bernie Sanders era porcentualmente mucho más numeroso que el que apoyaba a Trump. Y, sin embargo, Bernie Sanders, con su discurso contra la globalización, era muy competitivo en toda una franja de estados que han sido tradicionalmente demócratas, la zona de los Grandes Lagos, en donde el impacto de la globalización y, sobre todo, de la deslocalización industrial ha llevado a estos trabajadores a ser muy críticos con el Partido Demócrata, y precisamente la victoria de Trump se cimenta en esos estados. Si hubiera habido otro candidato que no hubiera sido Hillary Clinton, Trump lo hubiera tenido mucho más difícil a la hora de vencer. Y claro, y la cuestión de hacia dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que puede pasar en Europa. Uno de los efectos de la globalización es cultural, y es que nuestras sociedades son sociedades que están americanizadas. Esto es una cuestión de perogrullo, pero tiene en realidad mucho más miga de lo que aparenta. Al igual que en el mundo antiguo y con el Imperio Romano, una cosa era Roma, donde la cultura romana encontraba su pureza en la ciudad de Roma, y luego en las provincias lo que teníamos eran sistemas híbridos, mixtos, de culturas romanizadas, latinizadas, una coiné entre la cultura, de origen con la cultura global de Roma. En la actualidad, con el caso de los Estados Unidos y la cultura norteamericana, sucede una cosa similar. A diferencia de las generaciones que nacieron a principios y a mediados del siglo XX, las personas que hemos nacido a finales del siglo XX o ya en el siglo XXI, y la gente que ha tenido su momento de socialización y de educación en los años 60 hacia adelante, somos gente que estamos plenamente integrados en un sistema de valores norteamericanos. Y eso es una diferencia fundamental con los años 30 y los años 40, en donde las culturas eran mayoritariamente nacionales, y yo diría que incluso más locales que nacionales. En cambio, hoy en día todos tenemos referentes comunes, que son referentes en buena medida adaptados de lo que nos llega de los Estados Unidos, y en ese sentido
el tipo de problemáticas que enfrentamos y el discurso que se nos impone es un discurso que es global y por lo tanto tenemos que hay una extrema derecha europea que puede copiar perfectamente a la extrema derecha norteamericana porque en el fondo la extrema derecha de Francia, la de Italia, la de España, la de Estados Unidos apuntan hacia problemas similares. Y por lo tanto, en ese sentido, ya el objetivo no es construir un Estado fascista. El objetivo es construir estados totalitarios en donde se venzan esos tabúes que se han construido con mucho esfuerzo alrededor de todos estos elementos de los que hemos estado hablando hoy, ¿no? Y en ese sentido, como existe una situación de crisis social que es real, porque el problema de la desconexión económica que estamos viviendo y sobre todo por el aumento de los niveles de paro, por la falta de perspectiva y la falta de futuro para todas las generaciones, para la gente que cobra una pensión porque puede que no pueda seguir cobrando la misma pensión, la gente que tiene un trabajo fijo porque pueda perder su trabajo, la gente que aún no tiene trabajo, está precario porque vaya a ser parada de por vida o continuar en trabajos precarios, toda esta laminación de nuestra situación social hace plausible toda la crítica que hace la extrema derecha. Porque si bien carecemos de alternativa, los cabezas de turco están ahí bien a manos. Y en efecto, construir una alternativa y construir integración y construir una sociedad que se haga cargo de la diferencia es mucho más difícil que abanderar el odio. Y claro, y por eso, y en ese sentido, ellos lo tienen mucho más fácil. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues yo creo que una de las principales actividades que tenemos que hacer es fijarnos en qué elementos han llevado a estos grupos a tener un cierto éxito en nuestro momento. Esta gente está proponiendo unas alternativas sociales, que son los etnoestados. Esta gente está hablando claramente de intervención económica cuando sea necesario. Y aunque no tienen, digamos, aunque no rompen con la dicotomía entre llevado a la izquierda cultural y izquierda materialista, ellos no son materialistas, ellos son culturalistas. Sin embargo, ellos no tienen ningún problema en decir que van a intervenir Wall Street si es necesario, van a intervenir los flujos financieros si es necesario, porque lo importante es preservar el Estado-Nación. Y preservar el Estado-Nación significa defender la ciudadanía. Claro, es que es un gran problema, porque hoy en día nuestra realidad está globalizada, pero nosotros, nuestros derechos y nuestras libertades las disfrutamos en cuanto que ciudadanos de un Estado-Nación. Y si el Estado-Nación lo defiende la extrema derecha, todas las personas que vean que su situación de ciudadanía se está viendo erosionada, va a encontrar muchísimos más argumentos a favor en la extrema derecha que en la izquierda. Esto puede llevar a la tentativa de comprar el cierre nacional y la vuelta a soberanías nacionales que defiende la extrema derecha. Pero posiblemente esto no sea más que una ensoñación, porque ¿hasta qué punto la situación actual de globalización es reversible? Esta es una pregunta que se tiene que hacer la izquierda. Si la respuesta es reversible, entonces tiene que pensar qué tipo de Estado-Nación quiere. Y si la respuesta es que es irreversible, entonces la izquierda tiene que pensar cómo revivir el internacionalismo con el que surgió. Y ya sé que es una respuesta que es muy general, pero bueno, el problema de que se hayan caído, digamos, las grandes certidumbres con las que hemos ido en el siglo XX es que nos toca reconstruir esas certidumbres. Y la extrema derecha lleva muchos años, y no solamente la extrema derecha, el neoliberalismo lleva muchos años trabajando en ello. Y la izquierda tiene que ponerse las pilas, claro.